¿Alguien más lo quiere grabar por si acaso le falla a él o lo que sea? ¿Alguien está en el ordenador y lo quiere grabar también? Sí, lo puedo grabar yo también. Ah, bueno, pues ¿quién eres tú para que te dé el permiso? Manuel. Manuel, Manu. Pues entonces a Manu también te voy a dar el permiso para que lo grabes. Vale, permitir grabar. Ya está, ya tienes permiso para grabar, o sea que ya puedes poner a grabar si quieres, ¿vale? Vale, venga, pues entonces vamos a empezar con el tema 2. Vamos a ver el tema 2. No me deja aún. ¿No te deja? A ver, un momentito. Ya le va a permitir grabar. Mira, a ver ahora. Ahora. Ah, sí, te permite grabar, ¿no? Sí, sí. Vale, muy bien. Venga, pues vamos a empezar entonces con el tema 2, que vamos a llamarlo las series temporales. Vamos a ver el tema 2, las series temporales. Aquí yo, a ver cómo lo pongo para que nos dé para que se vea bien. Entonces vamos a empezar por el tema 2, que se va a llamar así, las series temporales. Espera un segundito porque creo que voy a poner esta lámpara para que se vea mejor. Ay. Vale. Ya, pues vamos a ver entonces el tema 2, que se va a llamar las series temporales. ¿De acuerdo? Las series temporales. Y vamos a empezar con el primer epígrafe, que son los conceptos fundamentales. Vamos a empezar con el primer epígrafe, los conceptos fundamentales. Ahora vamos a ver una serie de conceptos que vamos a utilizar mucho a partir de ahora, que son muy importantes y que vamos a utilizar constantemente a partir de ahora, ¿vale? Entonces estos conceptos vais a ver que son la clave de todo y a partir de ahora lo vamos a utilizar constantemente durante todo este tema, ¿vale? Bien, vamos a empezar entonces uno por uno. Empezamos entonces con el primer concepto, que se va a llamar variable aleatoria. El primer concepto se llama variable aleatoria. Vamos a llamarlo así, variable aleatoria. El primer concepto, variable aleatoria. Y no me copies ahora, un segundito, atenderme que ahora lo repito y copiar nada más que lo importante. Mirad, lo que vamos a hacer en este tema es que vamos a estudiar variables aleatorias, igual que en estadística. Si la gente recuerda, una variable aleatoria era toda función o aplicación que a cada elemento del espacio muestral le hacía corresponder un punto en la recta real. Si la gente recuerda, cuando uno lanzaba, por ejemplo, un dado, el espacio muestral era el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues lo que hace una variable aleatoria es coger a cada elemento de ese espacio muestral y le asigna un punto en la recta real, que es una recta que va desde el menos infinito al más infinito. ¿Vale? Vamos a poner la idea. Entonces me ponéis una variable aleatoria es toda función o aplicación. Una variable aleatoria es toda función o aplicación que a cada elemento del espacio muestral es toda función o aplicación que a cada elemento del espacio muestral le hace corresponder cada elemento del espacio muestral le hace corresponder un punto en la recta real. Una variable aleatoria es toda función o aplicación que a cada elemento del espacio muestral le hace corresponder un punto en la recta real. Le hace corresponder un punto en la recta real. La gente que no sepa lo que es el espacio muestral, que también me ponga que el espacio muestral son todos los posibles resultados. El espacio muestral son todos los posibles resultados que se obtienen al realizar un experimento aleatorio. El espacio muestral son todos los posibles resultados que se obtienen al realizar un experimento aleatorio. El espacio muestral son todos los posibles resultados que se obtienen al realizar un experimento aleatorio. Bien, ¿repito algo o lo habéis copiado bien? Lo primero, si puedes. Sí, que una variable aleatoria es toda función o aplicación que a cada elemento del espacio muestral le hace corresponder un punto en la recta real. Es toda función o aplicación que a cada elemento del espacio muestral le hace corresponder un punto en la recta real.
Y para que la gente lo entienda todavía un poquito mejor, mirad, voy a hacer un dibujo que quiero que la gente me copie para que la gente lo entienda bien. Imaginaos que yo tengo un espacio muestral. El espacio muestral siempre se llama con la letra griega omega, ¿de acuerdo? Que es esta letra griega, ¿vale? Que es la letra griega omega, ¿vale? Ahí la tenéis. Y eso va a ser el espacio muestral. Dentro del espacio muestral, pues tendremos una serie de elementos, ¿vale? Dentro del espacio muestral tenemos una serie de elementos. Y luego tendremos la recta real, que es una recta que va desde el menos infinito al más infinito. ¿Vale? Siempre vamos a tener, de acuerdo, el espacio muestral con una serie de elementos, la recta real que va desde menos infinito hasta más infinito, y lo que hace la variable aleatoria es que a cada elemento del espacio muestral le va asignando un punto en la recta real. Es decir, a este elemento le asigna este punto, a este elemento, por ejemplo, le asigna este punto, a este elemento este punto, a este elemento este punto. ¿Lo veis? A cada elemento del espacio muestral le hace corresponder un punto en la recta real. Y eso es lo que hace una variable aleatoria. A cada elemento del espacio muestral le hace corresponder un punto en la recta real, que es justamente la definición que se dio en estadística 1, ¿de acuerdo? Cuando se define lo que es una variable aleatoria, pues se define así, ¿vale? Cualquier función o aplicación que a cada elemento del espacio muestral le asigna un punto en la recta real. Y en este tema, como voy a estudiar variables aleatorias, pues teníamos que recordar este concepto, lo que es una variable aleatoria. ¿Lo entendéis bien, seguro? Sí. ¿Vale? Y ese va a ser el primer concepto, dentro de este primer epígrafe de conceptos fundamentales, el primer concepto importante que tenemos que saber, ¿de acuerdo? Pasamos al segundo concepto entonces. Vamos a pasar al segundo concepto importante, que es el de proceso estocástico. Vamos a ver lo que es un proceso estocástico, como suena. Vamos a ver proceso estocástico. El segundo concepto, porque vais a ver que en este tema vamos a estudiar variables aleatorias, pero que forman un proceso estocástico. Entonces tenemos que saber lo que es un proceso estocástico. Y atenedme un segundito, no me copies ahora, mirad, a partir de ahora un proceso estocástico es simplemente un conjunto de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Es decir, en el momento 1 voy a tener una variable aleatoria, en el momento 2 voy a tener otra variable aleatoria y así de forma sucesiva. Vais a ver que un proceso estocástico es simplemente un conjunto de variables aleatorias que están ordenadas en el tiempo. Mira, lo ponemos ahí entonces, me ponéis un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias. Un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias, ordenadas en el tiempo. Es un conjunto de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Siempre que os pregunten cómo se llaman las variables aleatorias ordenadas en el tiempo, tienes que decir que es un proceso estocástico, ¿vale? Un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Para que la gente lo entienda, voy a dibujar yo un proceso estocástico y quiero que la gente también me copie el dibujo, que es muy orientativo de lo que es este concepto, que es un poquito abstracto, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo tengo aquí un gráfico, vamos a poner aquí I sub t y aquí t, y aquí tenemos el tiempo, abajo, el momento 1, el momento 2, el momento 3, puntos suspensivos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en cada momento del tiempo yo voy a tener una variable aleatoria, es decir, por ejemplo, en el momento 1 voy a tener una variable aleatoria que voy a llamarla I sub 1, que puede tomar una serie de valores. Imaginaos que, por ejemplo, esa variable I sub 1 toma estos valores, este punto, este valor, con su correspondiente modelo de probabilidad. Claro, lo que tenemos en el momento 1 es una variable aleatoria. Tenemos la variable I sub 1 que toma una serie de valores, que puede tomar estos valores con su correspondiente modelo de probabilidad, que lo he puesto como si fuese una normal, no tiene por qué ser una normal, es un ejemplo, ¿me entendéis? Que tendríamos unos valores y su correspondiente modelo con su representación gráfica. Es una variable aleatoria, ¿vale? En el momento 2 pasa lo mismo. Tengo una variable I sub 2 que puede tomar una serie de valores, imaginaos, por ejemplo, estos valores, con su correspondiente modelo de probabilidad. Lo dibujo como si fuese una normal, más o menos con forma de campana, pero no tiene por qué, puede ser otro modelo, no tiene por qué ser normal, pero bueno, es un ejemplo. En el momento 3 lo mismo. En el momento 3 tengo la variable I sub 3 que toma una serie de valores, los que sean, por ejemplo, estos valores,
con su correspondiente modelo de probabilidad. ¿Lo veis? En cada momento del tiempo yo tengo una variable aleatoria y 1, y 2, y 3, ¿de acuerdo? En cada momento hay una variable aleatoria con su correspondiente modelo de probabilidad. Y esto es lo que se llama un proceso estocástico, ¿vale? Dibujarlo si queréis. ¿Se ve bien lo que pone y eso, no? Luis, Dime. en este curso de normal, ¿con qué distribución vamos a trabajar? He visto la TD Student y la normal sobre Sí, todo. aquí se va a trabajar, fíjate, la normal te diría casi que es la que menos se va a trabajar, ¿de acuerdo? Normalmente los contrastes de econometría y los intervalos y ese tipo de cosas en econometría suelen ser mucho chi cuadrado, TD Student y F de Snedeker. Son las Vale. tablas que más se manejan y eso, ¿vale? Son las que más se suelen utilizar. Más incluso que la normal, ¿eh? Vale, y entonces esto es lo que vamos a llamar a partir de ahora un proceso estocástico, ¿vale? Un conjunto de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. ¿Hemos entendido bien el concepto, sí o no? Sí. ¿Sí? Vale, entonces siempre que tengáis una serie de variables aleatorias que están ordenadas en el tiempo, eso se llama un proceso estocástico. Y en este tema vamos a estudiar variables aleatorias, pero que forman un proceso estocástico, que están ordenadas en el tiempo, ¿vale? Por eso el segundo concepto es tan importante, ¿vale? El tercer concepto, vamos a ver el de serie temporal, que es como se llama el tema. Vamos a ver serie temporal. Vamos a ver el concepto de serie temporal, porque es lo que vamos a estudiar en este tema, series temporales. Por ahí no me copiéis antes de que la gente me copie la definición, primero lo vamos a entender, y a partir de ahora, una serie temporal es simplemente datos sobre una variable ordenados en el tiempo. Si yo tengo datos ordenados de forma secuencial en el tiempo sobre una variable, eso lo que forma es una serie temporal, ¿de acuerdo? Podríamos decir incluso que es la realización concreta de un proceso estocástico, es decir, consiste en irte al momento 1 y de todos los valores posibles que tomó esa variable, ver qué valor tomó. Por ejemplo, a lo mejor tomó este valor. En el momento 2, de todos los valores posibles, tomó este dato, tomó este valor. En el momento 3, tomó este valor. Bueno, pues la unión de esos puntos forma la serie temporal. Es decir, la serie temporal es la realización concreta de un proceso estocástico porque son datos que se obtienen de forma secuencial en el tiempo sobre una variable. Por ejemplo, el Producto Interior Bruto durante 20 años en España. ¿De acuerdo? Eso va a ser una serie temporal. ¿Entendemos un poquito la idea? Mira, vamos a poner la definición. Ahora, si copiármelo, me ponéis una serie temporal son datos que se obtienen sobre una variable, de forma secuencial en el tiempo. Una serie temporal son datos que se obtienen sobre una variable de forma secuencial en el tiempo. Son datos que se obtienen sobre una variable de forma secuencial en el tiempo. Y ponerme también que es la realización concreta de un proceso estocástico. Es la realización concreta de un proceso estocástico. Es la realización concreta de un proceso estocástico. Y claro, para que la gente lo entienda, digo que es la realización concreta de un proceso estocástico y además ponérmelo en el gráfico que tenéis arriba, porque en el momento 1, de todos los valores posibles, por ejemplo, en la vida real, imaginaros, tomo este dato, tomo este valor que le he puesto una X. En el momento 2, de todos los valores posibles, por ejemplo, tomo este valor, imaginaros. Tomo este valor. En el momento 3, de todos los valores posibles que podía haber tomado la variable, tomo, por ejemplo, este valor. Bueno, pues la unión de esos puntos es la serie temporal. Si tú unes esos puntos, eso forma la serie temporal. ¿Vale? Entonces, uniendo esos puntos, lo que obtendría sería la serie temporal.
Y claro, en este tema, que pues se llama así el tema, lo que vamos a hacer es estudiar series temporales, es decir, vamos a coger el Producto Interior Bruto en España durante 20 años o vamos a coger la inflación en Inglaterra durante 20 meses, ¿sabéis lo que os quiero decir? Son datos que se obtienen sobre una variable de forma secuencial en el tiempo, ¿vale? Eso sí, por favor, quiero hacer mucho hincapié en una cosa importante, porque el tipo test, si lo pone, como va a poner también tipo test, si al poner el tipo test, tener mucho cuidado, porque si te preguntan por los datos ordenados en el tiempo, eso es serie temporal, se llama serie temporal. Si os preguntan por las variables aleatorias ordenadas en el tiempo, eso es proceso estocástico. O sea, que no me confundáis proceso estocástico con serie temporal. Serie temporal son datos ordenados en el tiempo y proceso estocástico son variables aleatorias ordenadas en el tiempo. ¿Entendéis la diferencia? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿eh? ¿Podríamos decir que la serie temporal es la unión de las variables aleatorias? Bueno, es la unión de las variables aleatorias, no, es ver en cada momento del tiempo la variable qué valor tomó de todos los valores posibles, mira aquí en el gráfico, de todos los valores posibles, en el momento 1, la variable podía haber tomado estos valores. Pues esto es el dato que tomó en la vida real. Es la realización que tomó realmente, ¿sabes? En el momento 2 podía haber tomado cualquiera de estos valores y tomó este valor. Entonces, es la unión de esos datos. Son datos. O sea, siempre la serie temporal son datos, pero ordenados en el tiempo. Y proceso estocástico, pues son variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Pero claro, una serie temporal es la realización concreta de un proceso estocástico. Consiste en coger en cada momento del tiempo qué valor tomó en la vida real, claro. Es un dato. ¿Sabéis lo que os quiero decir en cada momento del tiempo? Y eso es lo importante. Entonces, siempre que os pregunten por las variables ordenadas en el tiempo, tienes que decir que es un proceso estocástico. Y siempre que os pregunten cómo se llaman los datos ordenados en el tiempo, tenéis que decir que es una serie temporal. ¿Vale? Porque es una pregunta típica del tipo test que os pueden hacer, ¿eh? ¿Va bien? ¿Podemos pasar entonces ya al siguiente concepto, al cuarto? Sí. Mira, pues vamos a pasar al cuarto concepto, que es el concepto de ruido blanco. Vamos a ver lo que es ruido blanco. Vamos a ver el concepto de ruido blanco, que es un concepto además también muy importante, que también se utiliza en la econometría de tercero, ¿de acuerdo? Y que vamos a utilizar mucho también en este curso, ¿vale? Que es el concepto de ruido blanco. Bueno, y primero, no me copiéis la definición, que ahora luego la dicto. La idea es lo siguiente. A partir de ahora, un ruido blanco es cualquier proceso en el cual las variables se distribuyen como una normal, tienen media cero, tienen varianza constante y son independientes entre sí. Siempre que os digan que un proceso es un ruido blanco, os están diciendo que las variables que forman ese proceso se distribuyen como una normal, tienen media cero, tienen varianza constante y son independientes entre sí. Siempre que cumpla todas estas características, se dice que es un ruido blanco. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner la definición. Me ponéis un ruido blanco es cualquier proceso, un ruido blanco es cualquier proceso en el cual las variables aleatorias es cualquier proceso en el cual las variables aleatorias es cualquier proceso en el cual las variables aleatorias se distribuyen como normal, es cualquier proceso en el cual las variables aleatorias se distribuyen como normal, con media cero, se distribuyen como normal, con media cero, varianza constante e independientes entre sí. Se distribuyen como una normal, con media cero, varianza constante e independientes entre sí. Se distribuyen como una normal, con media cero, varianza constante e independientes entre sí. Y eso es lo que vamos a llamar a partir de ahora, pues un ruido blanco, cualquier proceso en el cual las variables que forman ese proceso se distribuyen como normal, con media cero, varianza constante e independientes entre sí. Para que la gente lo entienda, el ruido blanco vais a ver que se le suele llamar siempre como A sub t, una A sub t, en el subíndice, A sub t, y claro, significa que se distribuyen como normal
con media 0, lo veis, en la media pongo 0, la varianza tiene que ser constante, esa constante vamos a darle un nombre, vamos a llamarlo sigma cuadrado, y como tienen que ser independientes entre sí, lo vamos a poner encima de la flechita, vamos a poner independiente e idénticamente distribuido, vamos a poner I y D, ¿de acuerdo? Voy a subirlo para acá para que lo veáis bien. Entonces, mucho cuidado porque a partir de ahora el ruido blanco vamos a llamarlo A sub t y significa que se distribuye como normal, ¿lo veis? Una n de normal, media 0, varianza constante, sigma cuadrado, e independientes entre sí, que lo he puesto aquí arriba. Independiente, idénticamente distribuido. He puesto I y D. Igual que el año pasado también en la econometría de tercero, perdón. Independiente, idénticamente distribuido. Y a partir de ahora, pues eso es lo que significa ser ruido blanco. Cualquier proceso que cumpla todas estas características es normal, tiene media 0, varianza constante e independientes entre sí. Y es lo que vamos a llamar a partir de ahora ruido blanco. ¿Lo entendemos bien seguro? Y vais a ver cómo aquí en este tema vamos a trabajar mucho con los ruidos blancos y lo vamos a utilizar constantemente. Venga, ¿alguna duda hasta este momento o sigo con el siguiente concepto? ¿Lo habéis entendido bien? Sí, las variables aleatorias, Sí. o sea, tienen las mismas características que las que estudiamos en estadística 2, o sea, son las mismas que... Sí, son variables aleatorias como las de estadística, claro. Vale, perfecto. Igual que en estadística, son variables aleatorias que tendrán su distribución de probabilidad, que podrán ser normales, binomiales, poissones o lo que sea, ¿sabes? Quiero decir, pero sí. son variables como las de estadística, claro. En este caso, el ruido blanco es una variable que se distribuye como normal, que tiene media 0, varianza constante, que vamos a poner sigma cuadrado, ¿vale? Una constante cualquiera, que vamos a llamarlo sigma cuadrado, e independientes entre sí. Que eso lo hemos puesto aquí arriba en la flecha, que pone independiente, idénticamente distribuido. Pone I y D, ¿vale? Que significa eso, independiente, idénticamente distribuido. ¿Vale? Y ese es el concepto de ruido blanco. Vamos a ver el quinto concepto entonces, que es el de operador retardo. Vamos a ver un concepto que es muy importante, que es el de operador retardo. Que el operador retardo siempre vamos a llamarlo B mayúscula. ¿Vale? Siempre el operador retardo suele aparecer siempre, se utiliza esta notación B mayúscula. Hay también algún profesor que lo puede llamar L mayúscula, ¿vale? Pero no es lo común, ¿vale? Aquí en Somos Agua lo más común es que todo el mundo lo llame B mayúscula. El operador retardo B mayúscula o L mayúscula, pero más común B mayúscula, ¿eh? El operador retardo B mayúscula. Bueno, y como vais a ver ahora, el operador retardo nos va a permitir poner cualquier retardo de una serie en función del momento t, como os voy a enseñar ahora. Vamos a poner la definición y luego a continuación os digo cómo se va a utilizar y a partir de ahora lo vamos a utilizar constantemente durante el curso, ¿vale? Ponerme ahí, el operador retardo nos va a permitir, poner cualquier retardo de una serie, el operador retardo nos va a permitir poner cualquier retardo de una serie, en función del momento t. Ponéis una t minúscula, ¿vale? En función del momento t. Nos va a permitir poner cualquier retardo de una serie en función del momento t. Me ponéis una t minúscula. Nos va a permitir poner cualquier retardo de una serie en función del momento t. En función del momento t. De la siguiente forma. Yo voy a decir cómo lo vamos a hacer. Nos va a permitir poner cualquier retardo de una serie en función del momento t. De la siguiente forma. Vale. Y mirad, de esta forma. Si yo pongo, por ejemplo, z sub t menos 1, a partir de ahora va a ser lo mismo que poner b z sub t. Si yo pongo z sub t menos 2, a partir de ahora va a ser lo mismo que poner b al cuadrado por z sub t.
y así puntos suspensivos. Si yo tengo z sub t menos k, va a ser lo mismo que poner b elevado a k por z sub t. Entonces, por favor, mucho cuidado a partir de ahora, ¿de acuerdo? Tenéis que saber que si yo pongo z sub t menos 1, es lo mismo que poner bz sub t. Si pone z sub t menos 2, es lo mismo que poner b cuadrado por z sub t, y así puntos suspensivos. Si pone z sub t menos k, es lo mismo que poner b elevado a k por z sub t. Es decir, el operador retardo lo que nos permite es poner cualquier retardo de la serie, t menos 1, t menos 2, t menos k, en función del momento t. ¿Lo veis? Siempre se pone todo en función del momento t. Y claro, indistintamente, unas veces yo pondré esto o pondré esto y significa lo mismo. Claro, tenéis que saber que esto es lo mismo que esto, que esto es lo mismo que esto, que esto es lo mismo que esto, ¿vale? Y vais a ver que es una cosa que se va a utilizar muchísimo, ¿vale? Y eso va a ser lo que vamos a llamar a partir de ahora el operador retardo. Nos permite poner cualquier retardo de una serie en función del momento t. Si pone z sub t menos 8, pues puedes poner en su lugar b elevado a 8 por z sub t. Si pone z sub t menos 20, pues puedes poner b elevado a 20 por z sub t. Y así de forma sucesiva. Luis, una cosa, pone aquí que pone tiempo restante de reunión 2 minutos. Sí, en los 2 minutos va a cortarse. Volvéis y vuelvo a entrar otra vez y entráis vosotros otra vez de nuevo. No pasa nada. ¿Y ¿vale? ¿Corto la grabación o se guarda? Se corta sola, me parece. Entonces, cuando vuelvas a entrar, tienes que volver a dar a grabar, ¿vale? Vale. Vuelves a dar a grabar, guardas esa, que se te irá donde quieras guardarla, y entonces, cuando vuelvas a entrar, vuelves a dar a grabar. Y entonces, sigue grabando. Y además mejor porque si no los vídeos van a salir muy grandes, ¿sabes? Así de esta forma salen más pequeñitos y son mejores para enviar y todo. ¿Vale? Y esto es lo que se llama el operador retardo. La gente entiende bien lo que es el operador retardo, ¿no? Vais a ver que esto es un instrumento que se va a utilizar constantemente a partir de ahora. Vais a ver que eso lo vamos a utilizar muchísimas veces, ¿eh? Vamos a poner cualquier retardo de la serie en función del momento t, como os acabo de enseñar ahora mismo, ¿vale? ¿Alguna duda sobre este concepto, sobre este quinto concepto? ¿Lo entendéis bien? Sí. ¿Vale? Venga, pues entonces vamos al sexto concepto. ¿Ya lo habéis copiado todo el mundo? Si voy muy rápido o lo que sea, me lo decís, ¿eh? Vale, el sexto concepto es lo que vamos a llamar el operador diferencia. Vamos a ver ahora el operador diferencia. Vamos a ver ahora el operador diferencia. Hemos visto el operador retardo y vamos a ver ahora lo que se llama el operador diferencia. Que para escribir menos el operador diferencia siempre lo vamos a poner como un triangulito, pero así invertido, ¿vale? El operador diferencia siempre lo vamos a llamar así, ¿de acuerdo?